Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos permite poder presentar su palabra a través de este medio. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo, así que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Hermanos, para seguir, queremos invocar la presencia de nuestro Dios porque queremos estudiar doctrina pura, doctrina sólida, porque de eso se trata este canal. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios orando. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permite poder predicar tu palabra a través de este medio. Danos discernimiento, danos sabiduría para que podamos sacar el extracto, la esencia de tu palabra y podamos interpretarla correctamente para no ser engañados por los falsos maestros. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar esta presentación, que ellos puedan ser edificados para honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Hermanos, Satanás, de todos los mandamientos de los 10, el diablo sabe de que con atacar uno, los ataca a todos. En efecto, eso lo dice Santiago 2:10. El que guardarse toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, Satanás no necesita atacar toda la ley directamente. Al atacar un mandamiento y al hacer que la gente rechace ese mandamiento, el diablo sabe de que tiene al mundo en sus manos. El mandamiento que ha sido más atacado por Babilonia y sus hijas ha sido el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que se refiere a la observancia del sábado. Tanto católicos y protestantes atacan con los mismos argumentos la verdad sabática. No se trata solamente de un día, se trata de lo que significa la observancia de ese día. Reconocemos que el mandamiento dice explícitamente que en 6 días Jehová terminó de crear los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. La función de este mandamiento es señalarnos a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Cuando los hijos de Dios descansan este día, cesan su trabajo material, están reconociendo que Dios es su creador y que nosotros somos sus criaturas. Y Satanás quiere eliminar de la mente de la humanidad este principio que enfatiza la observancia del cuarto mandamiento, del día santo de Dios. Hoy viene en esta época lo que la gente le llama la Semana Santa, algo que carece de fundamento bíblico. La gente cree de que esta es una Semana Santa, pero no hay fundamento bíblico. La Biblia enseña de que el único día santo es el sábado. Si no me cree, váyase a leer Génesis 2, versículo 3. El día santificado por Dios y reposado por Dios y apartado para un uso especial, porque eso significa en el hebreo el término santificar. En el hebreo es Kadash o Kadosh, como usted lo quiera pronunciar, que significa consagrado, santificado, apartado para un uso especial. Dios dio este atributo divino al sábado. Es un día santo. La gente en esta época se acuerda de todo menos de este día santo. La gente habla de lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, lunes santo, domingo de resurrección, pero no hablan nada del sábado, porque el diablo de alguna manera ha usado al sistema papal para pisotear esta verdad sabática. En efecto, Daniel 7:25 lo dice, que el diablo usaría este sistema, el cuerno pequeño, para abrir una brecha en medio de la ley de Dios. Atacaría la ley de Dios y trataría de cambiar los tiempos y la ley, dice Daniel 7:25. Por lo tanto, hermanos, estoy impactado ver cómo buscan y se rebuscan con citas para torcerlas y manipularlas, tanto católicos y protestantes, para atacar la verdad sabática. En este estudio
estudio vamos a ver 3 citas que se usan para supuestamente decir de que esas citas están diciendo que el 4.º mandamiento dejó de tener validez en el Nuevo Testamento y que los cristianos no estamos obligados a obedecer ese mandamiento porque es únicamente para los judíos. Hay decenas de citas que manipulan. En este canal hemos refutado cada cita que tuercen y manipulen. En este estudio vamos a estudiar 3 citas que también se manipulan para enseñar de que el sábado no tiene ningún valor para el cristiano. Ahora, ¿cuáles son esas citas? Ellos dicen de que esta cita no se menciona el sábado. Por lo tanto, no tiene valor que los cristianos guarden el sábado. Los cristianos en el Nuevo Testamento no guardan el sábado. Y se atreven a decir que los cristianos del Nuevo Testamento guardaban el domingo. Pero sobre ese tema, hermanos, hemos refutado cada versículo que manipulan. En este caso, hermanos, vamos a estudiar 3 citas que se sacan de contexto para enseñar de que como allí en esa cita no se menciona el sábado, significa que el sábado de alguna manera dejó de tener valor para el cristiano en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es esa cita? La primera cita. Ellos dicen de que Cristo al joven rico no le mencionó que guardase el sábado. Noten cómo dice Mateo 19, versículo 16 al 18. Esta es una cita que usan. Dice lo siguiente: entonces vino uno y le dijo, este uno era el joven rico, maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y él le dijo, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Explico, hermanos, un pequeño paréntesis. Una lectura superficial de este texto, podríamos pensar de que Cristo no está diciendo que Él es bueno y se está excluyendo, negativo. Recuerden que Cristo y el Padre son uno. Los mismos atributos que tiene el Padre son los mismos que tiene Cristo. Si el Padre es bueno, Cristo es bueno. Pero ¿por qué Cristo aquí se excluye? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, Dios. Lo que Cristo quería implantar en la mente del joven rico es saber el concepto que tenía de Cristo, o sea, saber cuál es el concepto que tenía el joven rico de Cristo. En ese contexto, Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay buenos sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida eterna, noten lo que dice Cristo al joven rico, guarda los mandamientos. Le dijo, aquí va el joven rico respondiendo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Los protestantes y católicos dicen así, si el sábado estuviera en vigencia o tuviese valor, Cristo, ¿por qué no le mencionó el sábado? Esta es la clase de argumentos que usan para refutar la verdad sabática. Argumentos tuertos, falaces y absurdos en todo su esplendor. Ahora, hermanos, Cristo tampoco nos citó los 4 primeros mandamientos ni el 10º. Significa que el hecho de que no los citó, significa que no tienen valor para el cristiano hoy en el Nuevo Testamento. Negativo, es absurda esa interpretación. Cristo no citó los 4 primeros, ni tampoco el 10º, que habla de la codicia. Ahora, el hecho de que Cristo no haya citado ni el sábado, ni los primeros 4 mandamientos, ni el 10º, significa que para Dios no era importante que el joven rico también lo guardase. Negativo. Estas palabras para el joven rico tenían un significado. Esta conversación que estableció Cristo con el joven rico tenía un significado y un propósito. El propósito no era enseñarle la verdad del sábado al joven rico. Él ya la conocía. Era un maestro de la ley. Era un fariseo, era un principal, el joven rico.
El joven rico le dice a Cristo, todo esto lo he guardado. En otras partes, en otros evangelios, el joven rico le responde así, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, Cristo lo que quería plasmar en la mente del joven rico es lo siguiente: llevarlo a algo que él conocía, que era la ley, y llevarlo a algo que él desconocía. ¿Qué era lo que desconocía el joven rico y qué era lo que conocía? Sencillo. El joven rico conocía la ley, pero solo en letra, en teoría. Desconocía el espíritu de la ley. ¿Por qué razón? Porque aunque Cristo no citó los primeros 4 mandamientos, ni el 10º, es evidente que el joven rico, el Dios de él, que moraba en su corazón, era el dinero. Es evidente que para Dios no estaba guardando el joven rico la ley de Dios, porque el Dios de él era el dinero. Y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para el joven rico estaba autoengañado, era sincero. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero en el corazón de él no moraba el Espíritu Santo, no moraba el amor, no había amor para con su prójimo. Por lo tanto, esto lo descartaba para ser un candidato para ir al cielo. No estaba obedeciendo a Dios de corazón, porque dice el texto que Cristo le dijo, si quieres ser perfecto y entrar a la vida eterna, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Dice que el joven rico bajó su cabeza y se fue humillado porque tenía muchas posesiones. Hermanos, tener riquezas no es pecado. Gloria a Dios por eso. Depende también cómo las ha obtenido. Pero tener riqueza no es pecado. El apóstol Pablo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El pecado está en que el dinero sea nuestro Dios. Muchas personas se van a perder por el amor al dinero, no por el dinero. Porque tanto alguien que tenga $1 en la bolsa como aquel que tenga 10,000 millones de dólares, ambos pueden ser ávaros y amar al dinero. El problema no está en el dinero, el problema está aquí en el corazón. Por eso es que el joven rico no amaba a Dios ni tampoco guardaba los mandamientos. Por lo tanto, es absurdo, fuera de contexto, usar este argumento para enseñar de que como Cristo no le mencionó el sábado al joven rico, significa que queda sin eficacia ese mandamiento. Entonces, si usáramos ese argumento, entonces los primeros 4 mandamientos que tampoco no se mencionaron, entonces los cristianos no deben de obedecerlo. ¿Se dan cuenta cómo los protestantes ellos mismos se contradicen? ¿A dónde dice que los cristianos debemos de adorar ídolos? Ese es el segundo mandamiento, pero Cristo no se lo menciona al joven rico. Dice también, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ese es el tercer mandamiento. ¿Significa que porque Cristo no se lo mencionó al joven rico, significa que nosotros podemos usar el nombre de Dios en vano? Negativo. Cristo tampoco no le mencionó al joven rico, no codiciarás la muerte de tu prójimo. ¿Significa que podemos nosotros codiciar la muerte de tu prójimo? Negativo. Entonces, aquí queda refutada esta argumentación que usan los católicos y protestantes para decir de que Dios deja sin eficacia el 4º mandamiento que se refiere al sábado. El tema con el joven rico era otro, era enseñarle que en su corazón no moraba el amor de Dios, hermanos. El joven rico obedecía la ley en letra, legalismo como los fariseos. Se había creado una familia donde le habían enseñado la ley en letra, pero sin conocer el espíritu. Porque la única forma de poder obedecer la ley de Dios es que Cristo more en el corazón del creyente por amor. La única obediencia que Dios acepta es aquella que se hace por el amor. Siempre que los evangelios hablan de la obediencia, lo relacionan con el amor. Juan dice que nosotros amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Cristo dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. El joven rico, aunque era sincero en decir, todo esto lo he guardado, pero para Dios hay otra perspectiva de obediencia. Una cosa es la perspectiva de obediencia que tiene el hombre y otra cosa es la perspectiva de obediencia que tiene Dios. La única forma de que nosotros podamos obedecer los mandamientos de Dios como Dios quiere es que Cristo more en el corazón.
Con razón, Cristo dice que lo amó al joven rico, porque en el corazón de él no moraba el amor de Dios. Hermanos, ¿notaron cuál es el significado de este texto que manipulan? Es otro, enseñar la verdad que el joven rico ignoraba, y era el amor de Dios. Segundo texto que manipulan los protestantes para enseñar de que el sábado quedó sin eficacia en el Nuevo Testamento. Y quiero decirles, amigos y hermanos, estoy impactado porque tanto católicos y protestantes están usando las mismas citas para manipularlas, sacarlas de contexto, para supuestamente decir de que el texto está diciendo que hoy los cristianos no deben de observar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que se refiere a la observancia del Shabbat. ¿Cuál es la segunda cita que manipulan? Mateo capítulo 22, versículo 35 al 39. Estas palabras Cristo las dijo porque los fariseos, un maestro de la ley, le hizo a Cristo una pregunta tentadora. Recuerden que ellos hacían las preguntas no por querer saber, sino por tentar a Cristo. Dice lo siguiente: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Tengamos cuidado, hermanos, con este espíritu diabólico. En la iglesia también hay hermanos que tienen este espíritu diabólico. Hacen preguntas no porque quieran saberlo, sino porque quieren tentar al Hijo de Dios para ver si el Hijo de Dios sabe o si tal vez se equivoca para después atacarlo. Los fariseos siempre hacían a Cristo preguntas tentadoras. Aquí dice, preguntó por tentarle este fariseo, maestro de la ley, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Estos son hipócritas, le llegan diciendo a Cristo: maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Si ellos eran maestros de la ley, lo conocían perfectamente bien esto, pero están usando aquí esta argumentación para tentar a Cristo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Noten que la verdadera obediencia es corazón, amor, lo que le faltaba al joven rico, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dicen los protestantes, y ya me lo han dicho a mí. Aquí Cristo, ¿por qué no mencionó el sábado? Porque hoy, dicen ellos, los cristianos deben de guardar dos mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Ellos repiten como loro lo que le dice su pastor y los sacerdotes. No estudian. La expresión amar a Dios y amar a tu prójimo, esto no era nuevo para los fariseos, lo conocían perfectamente bien. Cristo aquí está citando la ley, los dos mandamientos en que se resumía toda la ley y los profetas. Este mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente viene de Deuteronomio 6:5, de la Shema. Oye Israel, Jehová Dios uno es. Y amar al prójimo viene de Levítico 19:18. Esto lo tenían que conocer perfectamente bien los fariseos, pero están acercándole a Cristo para tentarle. Ahora, ¿qué significa amar a Dios y amar a tu prójimo? ¿Por qué Cristo mencionó estos mandamientos en los que dependía toda la ley y los profetas? Sencillo. Les explico en una forma precisa y concisa, amigos y hermanos, para que entiendan. La ley que se le conocía entre los hebreos, la Torá. En la Torá habían 613 mandamientos, lo que los judíos le llaman la Mishvah. Los 613 mandamientos encontrados en la Torá, que significa instrucción y ordenanza, estos 613 mandamientos eran una amplificación. ¿Entiende usted qué significa la palabra amplificación? Amplificar es hacer algo más extenso y grande que se pueda ver, como un microscopio. ¿Un microscopio para qué sirve? Para poder ver aquello que no podemos ver a simple vista. La Torá y la Mishvah era una amplificación de los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos están amplificados en la Torá. O sea, la Torá es una amplificación de las 10 palabras que Dios
con su dedo escribió en 2 tablas de piedra. Aquí viene la pregunta, y hay muchos pasajes de la Biblia donde se menciona que la ley fue escrita en 2 tablas de piedra, mientras que la Torá, que es una amplificación de los 10 mandamientos, fue escrita por Moisés en un libro. Eso ya lo hemos explicado. Mientras que los 10 mandamientos o las 10 palabras conocidas por los hebreos fueron escritas por Dios en 2 tablas de piedra. Eso lo dice Éxodo 31:18 y Deuteronomio 4:13. 2 tablas de piedra. Inclusive Éxodo 32 dice que por ambos lados estaban escritas esas palabras. Ahora, es interesante, hermanos, que por qué 2 tablas. Saben que siempre les he dicho, hermanos, que todo lo que está en la Biblia no es por ocupar lugar, tiene su significado. ¿Por qué 2 tablas, no 4 ni 3? 2 tablas de piedra. Y haciendo un estudio serio y profundo de la Biblia se puede deducir que esas tablas eran de zafiro, porque el color azul, que es el zafiro, está relacionado con la ley en el santuario. El cordón azul está relacionado con la ley, los mandamientos de Dios. El azul, símbolo de la ley de Dios, el zafiro, fundamento del trono de Dios, su fundamento, su justicia, su ley es su justicia. Y el zafiro es de color azul. Las tablas de la ley eran de zafiro. Pero ¿por qué 2 tablas de piedra? Quiero que agarren esta información. Porque la ley estaba dividida en amar a Dios y amar al prójimo. La primera tabla de los 10 mandamientos tiene que ver con la relación del hombre hacia Dios. El deber que tiene el hombre hacia Dios. Eso enfatiza la primera tabla. Y eso significa amar a Dios. En otras palabras, explico. Si yo amo a Dios, voy a obedecer los mandamientos contenidos en la primera tabla. En otras palabras, si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses. Si yo amo a Dios, no voy a hacerme imágenes para darles cultos. Si yo amo a Dios, voy a respetar su nombre porque es sagrado. Si yo amo a Dios, voy a guardar su día santo en honor a su creación y reconociendo que Él es el creador. Eso significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque la primera tabla se resume en ese mandamiento, amar a Dios. La segunda tabla, que tiene que ver con mi relación hacia mi prójimo, tiene que ver con una oración horizontal, mientras que la relación con Dios tiene que ver vertical. Ahora, si yo amo a mi prójimo, no voy a levantarle falso testimonio. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar su mujer. Si yo amo a mi prójimo, no voy a atentar con su vida, ni tampoco le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, voy a respetar aún hasta mis padres progenitores, porque también son mis prójimos. A pesar de que son mis padres, también son mis prójimos. Y saben, hermanos, qué lindo fuera si toda la humanidad obedeciera la ley de Dios, no hubiese necesidad de departamentos de policía, ni de armas, ni ejércitos, si todo el mundo y el universo obedeciera la ley de Dios. Digo el universo porque también en el cielo los ángeles son gobernados por la misma ley. Ahora, es interesante, hermano, que cuando Cristo mencionó los 2 grandes mandamientos en que se dividía la ley y la mishvá, no está enseñando que los demás mandamientos, el hecho de que no se mencionaron no significa que desaparecieron, sino que ahí están contenidos en esos 2 mandamientos. Es un resumen. Un resumen no significa desechar, sino que allí están en esos 2 grandes mandamientos los 10. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 40 termina Cristo diciendo, de estos 2 grandes mandamientos depende. En el griego la palabra depender significa colgar. Depende toda la ley y los profetas. O sea que allí están contenidos todos los mandamientos de la ley de Dios. Hermanos, es evidente que en estos 2 grandes mandamientos, en amar a Dios, está la observancia del Shabbat. Si usted dice que ama a Dios y no obedece sus mandamientos, no dice alguno, es un mentiroso. El verdadero hijo de Dios que ama a Dios no cuestionará la ley de Dios. Hay cristianos que creen de que los mandamientos se cuestionan. Confunden la ley de Dios con un restaurante. A un restaurante yo pudiera pedir lo que me da la gana de comer.
En el plan de salvación, la ley de Dios no es un menú para que usted pueda pedir lo que le da la gana. Es todo o nada. Dios quiere que obedezcamos su ley. Y en estos mandamientos está incluida la observancia del Shabbat. Aquí queda desmantelada la interpretación errónea que el catolicismo y el protestantismo apóstata le da a Mateo 22, versículo 35 al 39. El énfasis de Cristo aquí era otro: enseñar cómo toda la ley se resume en estos dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Hermanos, los mismos mandamientos enfatizan la validez del cuarto mandamiento, del Shabbat. El verdadero Hijo de Dios nunca va a cuestionar la ley de Dios ni sus mandamientos. ¿Cuál es la tercera cita que manipulan para enseñar de que la validez del Shabbat desapareció en el Nuevo Testamento? Y esta cita, hermanos, ya me la han sacado. Es las palabras que Pedro dijo en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29. Esta cita es preferida tanto por católicos y protestantes para aplicárselas a los adventistas, para enseñar de que los adventistas estamos cerrados en estar guardando una ley, dicen ellos, una ley mosaica. Imagínense qué blasfemia llamarle a la ley de Dios ley mosaica, como queriendo decir de que Moisés se la inventó. Estas son otras de las blasfemias que dicen estos cristianos. Tengamos cuidado con estas enseñanzas, hermanos. Noten lo que dice Hechos 15, 28 y 29, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y saben que esta cita hace poco me la citó un testigo de Jehová cuando le hablé de los mandamientos de Dios. Me manipuló también esta cita para enseñar de que aquí a los gentiles no se les ordenó guardar el sábado, sino que lo que se les dijo: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os tengáis de lo sacrificado a los ídolos, primera cosa, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si lo guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Ahora, hermanos, los cristianos dicen, de otras denominaciones, que aquí no se dijo que los gentiles deberían de guardar el sábado. Entonces, un adventista que no esté estudiado no haya cómo responder. ¿Por qué no se les dijo a los gentiles que guardaran el sábado? Aquí no dice. Dice que solamente tienen que abstenerse sacrificado de ídolo, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Qué pasó con el sábado? Hermanos, recuerden siempre, hermanos, leer el contexto. Recuérdese, en este concilio el tema en discusión no eran los 10 mandamientos ni el sábado. Repito, amigo hermano, le voy a dar la tarea que lea todo el capítulo 15 del libro de Hechos. Es el concilio de Jerusalén. Se llevó a cabo en el año 31 de nuestra era. En este concilio de Jerusalén se trató el tema de que si los gentiles deberían circuncidarse o no para ser salvos. O sea, que aquí en este concilio no se discutió el matrimonio, tampoco se discutió el sábado, tampoco se discutió el adulterio, tampoco se discutió que no habría de tomarse el nombre de Dios en vano, tampoco no se discutió que no se debería codiciar nada del prójimo. Significa que porque no se mencionaron estos mandamientos, significa que los gentiles no deben de guardarlo. Usemos la misma argumentación. O sea, hay que saberle refutar a estos cristianos que manipulan la Biblia. Bueno, si aquí no se mencionó el sábado para que los gentiles lo guardasen, pero aquí hay otro problema, díganle ustedes a ellos cuando le saquen este versículo. Aquí no se discutió si los gentiles deberían de casarse con una mujer o si ellos deberían de... Tampoco no se discutió si deberían de robar o no. Tampoco no se discutió de que si los gentiles deberían de codiciar la mujer de sus prójimos o que se deberían de robarle a su prójimo algo que él tuviese. Significa que el hecho de que porque no se discutió significa que eso está permitido por los gentiles. No, hermanos, negativo. Porque el tema en el concilio de Jerusalén no era el matrimonio, no era el adulterio, no eran tampoco las comidas inmundas.
El tema central del concilio de Jerusalén era si los gentiles deberían de circuncidarse o no para ser salvos, porque para esto habían llegado los fariseos y estos judíos a Jerusalén, para imponerles este rito nuevamente a los gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Siempre acuérdese de leer el contexto. Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Explico el rito de Moisés. Entre los hebreos, esta expresión idiomática era muy común: la ley de Moisés, rito de Moisés, en el sentido porque Moisés había sido el instrumento de Dios para escribir esa ley en un libro. Aunque no era ley de Moisés, sino que era ley de Dios, pero dada a Moisés. Esto se le conocía como las leyes rituales, entre ellas la circuncisión, señal del pacto. Eso lo encontramos en Génesis 17, el pacto abrahámico. Circuncidar el prepucio del recién nacido a la edad de 8 días. El objetivo de este rito era enseñarle a todas las generaciones que Dios quiere purificación del corazón, obediencia a su ley, circuncidarse el prepucio en el corazón. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, o sea, hablando de la circuncisión, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué es lo que iban a tratar? Si era necesario que los gentiles se circuncidaran para ser salvos, como lo decían estos judaizantes. En efecto, esto es judaizar. Digo esto porque hoy hasta esa frase la manipulan los protestantes y católicos, apóstatas, torciendo las frases sin saber qué significa y aplicándolas mal. El judaísmo no tiene nada que ver con alimentarse sanamente. El judaísmo no tiene nada que ver con guardar la ley de Dios, la ley moral de Dios. El judaísmo tiene que ver con imponer este rito doloroso nuevamente a los gentiles. Y esto había caducado con la muerte de Cristo, porque la circuncisión hoy es en el corazón. Ya lo vamos a ver. Noten cómo dice Hechos capítulo 15, el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, ¿qué dice? Que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. La ley de Moisés en este contexto no se refiere a todos los libros de Moisés. Porque ¿en qué cabeza cabe que aquí Pablo está diciendo que los cristianos no tienen que guardar la ley de Moisés y que hay que violar los escritos de Moisés? Eso es absurdo. La ley de Moisés en este contexto se refiere a la parte del rito que estaba en Génesis 17, que hablaba de la circuncisión, ese rito que simbolizaba transformación y purificación del corazón. La Biblia enseña, hermanos, que los cristianos no estamos obligados a practicar ese rito doloroso. El rito solamente era una sombra de una transformación en el corazón. ¿A dónde dice eso? La Biblia es su propio intérprete. Romanos 2:28 al 29 dice lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino que de Dios. Alguien me dijo una vez: ustedes los adventistas, ¿por qué no se circuncidan? Porque él quería justificar de que ya la validez del sábado no está en eficacia en el Nuevo Testamento. Y me dice: sí, ¿y ustedes los adventistas se circuncidan? Y saben, hermano, este es otro argumento que usan los católicos y los protestantes para atacar la verdad sabática. ¿Ustedes los adventistas se circuncidan? Si guardan el sábado, tienen que circuncidarse. ¿Saben cómo le respondí yo? Le dije: sí, nos circuncidamos. Y le cité Romanos 2:28. Pero lo circuncidamos en el corazón. En efecto, ¿saben qué significa circuncidarse? Para Dios, no para los hombres. Noten lo que dice
1 Corintios 7, 19. 1 Corintios 7, 19. ¿Qué significa circuncidarse? ¿Y qué es lo que se proponía Dios con este rito? Enseñarle a los israelitas y a las generaciones por siempre. Noten cómo dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión tampoco nada es. O sea, si está circuncidado en el prepucio o no, eso no sirve de nada para Dios. Y noten cómo dice Pablo: sino guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es circuncidarse en el corazón? Guardar los mandamientos de Dios. Cuando alguien les diga: ¿ya te circuncidaste en el prepucio?, dígale a usted: sí. ¿Pero cuál prepucio? El prepucio ahora es el corazón. Dice Jeremías 4:4. Circuncidar el prepucio de vuestro corazón, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo tuvo que guerrear. Y saben, hermanos, que todas las cartas que el apóstol Pablo escribió, la mayoría fueron en este contexto: atacar el judaísmo, querer imponer otra vez el rito, esa ley ritual, ese rito doloroso. El libro de Gálatas presenta también este mismo problema, lo mismo que en el libro romano: judaísmo, el agresivo, el legalismo agresivo. Si no te circuncidas, no podés ser salvo. Noten cómo el apóstol Pablo atacó esta enseñanza muy fuertemente, el judaísmo agresivo. Y noten cómo dice Gálatas 3, 28 y 29, dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ya no necesitamos circuncidarlos en la carne, en el prepucio. Ahora la circuncisión de Cristo es cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, llegamos a ser judíos en Cristo Jesús, un verdadero israelita. Y sigue diciendo el versículo 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Y Pablo le está escribiendo aquí una carta a una nación gentil, los galos, los de Galacia, provincias gentiles, cristianos gentiles que se habían convertido a Cristo. Y Pablo le está diciendo: ahora ustedes también son linaje de Abraham. Hermanos, el tema en el concilio de Jerusalén no fue si los gentiles deberían de guardar el sábado, los 10 mandamientos. No crean en este engaño, hermanos y amigos. El tema central del concilio de Jerusalén era si en verdad los gentiles deberían de circuncidarse para ser salvos. Y saben a la conclusión que se llegó. Ustedes pueden leer todo el capítulo. La conclusión que se llegó es que los gentiles habían sido llamados por el Espíritu Santo desde mucho antes, por medio de David y por medio de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente era Cristo, según Gálatas 3:16. En efecto, Abraham era un gentil, pero en la simiente de Abraham, que es Cristo, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones, no solamente los israelitas, todas las naciones gentiles. Hermanos, quiero que anote esto que voy a decir a continuación. Siempre cuando usted escuche a alguien que le cite un texto bíblico, no importa si soy yo, recuérdese de esto, hermanos. Vamos a ir a leer el contexto a qué se refiere para no interpretar mal el texto. Estos cristianos que andan atacando la verdad sabática, usando textos fuera de contexto, lo que hacen es tergiversar las citas bíblicas. Hermanos, en el Nuevo Testamento se da la validez y confirmación del sábado. Dios, a través de los apóstoles, confirmó la validez del sábado. Los cristianos siempre se han congregado los sábados, porque el sábado es un mandamiento de la ley de Dios y el Nuevo Testamento lo confirma. Hermanos, el sábado es un mandamiento tan importante que señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra, que aún este mandamiento por la eternidad los hijos de Dios lo van a observar como un monumento recordativo de la recreación, de la nueva creación que Dios hará de un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, acabamos de ver las 3 citas que manipulan y tuercen los protestantes para enseñar de que el sábado dejó de existir en el Nuevo Testamento. No se deben engañar, siempre lean las citas en su contexto y verán que todo tiene sentido cuando respetamos el contexto de cada cita. Dios no se contradice. ¿Por qué razón Dios tendría que eliminar su día santo? ¿Cuál es el problema? Si la única función de ese mandamiento es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué razón Dios tendría que haber quitado algo bueno? Un mandamiento tan bueno como este. Pero Satanás usa
al catolicismo y al protestantismo apóstata para enseñar estos errores y propagarlos en los púlpitos protestantes. Con razón, la palabra de Dios le llama a estos sistemas Babilonia, y Dios llama a que salga a su pueblo de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, Dios nos bendiga y tenga misericordia de nosotros para que no seamos engañados por estos falsos maestros, y que estudiemos la Biblia vorazmente, profundicemos, leamos, estudiemos. Por eso, hermanos, yo les digo, apoyen estos ministerios, compartan este material. No sabemos cuánta gente puede conocer la verdad cuando compartimos estos enlaces por mensajes. Cuando les decimos a las personas, miren, yo encontré un canal donde un hermano está predicando esta clase de tema, vayan a ver y búsquense su Biblia, vayan a buscar su Biblia desempolvada, lean, anoten, investiguen, pregunten. No estoy diciendo que me crean, lo que estoy diciendo es que estudien por ustedes mismos para ver si tenemos la razón nosotros o ellos que están torciendo la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Dios no se puede contradecir. ¿Por qué razón Dios tendría que eliminar su día santo? Todos los mandamientos de Dios están fundamentados en amor y justicia. La ley es buena. ¿Cómo es posible que Dios algo bueno lo quiera venir a eliminar? Eso solamente cabe en una mente satánica dirigida por el enemigo, hermanos. Estudiemos y podamos refutar estas falsas enseñanzas antes de que sea demasiado tarde. Y la honra siempre tiene que ser para nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios y a su Hijo porque nos ha permitido poder presentar este mensaje, y que este mensaje sea de bendición para las personas que van a escuchar esta presentación. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque cada cita que se usa tiene su explicación correcta y su contexto. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen la campanita. Eso sirve para avisar cuando se sube otro video a este canal. Compartan, oren por este ministerio para que podamos estar subiendo material sólido de doctrina, apología, profecía y doctrina. Dios sea con nosotros y que nos cuide donde quiera que andemos. Dios nos bendiga. Amén.